Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! En cambio, resumen es leer un texto grande y después decir lo que entendimos en pequeñito, ¿no es cierto? Hagamos el concepto de la naranjilla. Nos ayudamos de las preguntas: ¿qué es, cómo es y para qué sirve? Habíamos dicho que los niños tienen que aprender a hacer conceptos. Naranjilla, ¿qué es? Una fruta. ¿Cómo es? Redonda, tomate, dulce. ¿Y para qué sirve? Para hacer jugo. Ahora bien, vamos a enfocarnos solamente en la pregunta ¿cómo es? Es decir, las características. Las características de esta naranjilla. Es decir, respondiendo a la pregunta ¿cómo es? Redondo, es tomate, es dulce, es liviano, es liso. Bueno, como decíamos, las palabras características, las características se refieren a los colores: amarillo, azul, rojo, verde, tomate, café, etc. A las formas: redondo, cuadrado, triangular, rectangular, ovalado, etc. A palabras contrarias como grande, pequeño, limpio, sucio, alto, bajo, dulce, salado, caliente, frío, etc. Recordemos las características de esta naranjilla. En colores dijimos tomate. En forma sería redondo, en contrarios será grande o pequeño, sería pequeño. Y otras palabras más, pero que contesten a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es? Puede ser también dulce, o rico, o delicioso. Esas palabras son características. Ahora bien, a las características también se les llaman cualidades. Decir características o cualidades es lo mismo. Entonces no olviden que características o cualidades significa lo mismo. Es decir, estas palabritas y algunas más que ya dijimos. Ahora bien, todas estas palabritas que son características o cualidades, en lengua literatura tienen también un nombre, se les llama adjetivos calificativos. Entonces, en resumen, características o cualidades son estas palabras y a la vez estas palabritas se les llaman adjetivos calificativos. Eso quiere decir que a la pregunta ¿cómo es? Estaríamos respondiendo con los adjetivos calificativos. Una vez explicado esto, continuamos. Actividad 7. Escribo algunas cualidades que pueden tener un perro. Entonces escriba aquí cualidades o también características o adjetivos calificativos, que es lo mismo, como ya explicamos, como ya vimos. Actividad 8. Elijo del recuadro un título para cada columna, según la característica que expresan las palabras, y lo escribo. Llenamos, aquí tenemos la característica, ponemos el título. ¿A qué se refiere cada columna? Continuamos. Los adjetivos calificativos pueden ser femeninos o masculinos de acuerdo con el sustantivo al que acompañan. Vamos a explicar el sustantivo y los adjetivos calificativos. Bueno, voy a escribir aquí un sustantivo y aquí voy a escribir un adjetivo calificativo. El sustantivo es una palabra que hace referencia a personas, animales o cosas. Hagamos el ejemplo con persona. Niño. Pongámosle un adjetivo. Ustedes recuerden, características o cualidades son adjetivos. He puesto como adjetivo grande. Niño es sustantivo, grande es adjetivo. Hagamos con animal. Perro grande. Hagamos con cosa. Casa grande. Ahora vamos a recordar lo que los niños ya saben, lo que es masculino y lo que es femenino. Bueno, masculino se refiere a hombre y femenino se refiere a mujer. Gato en masculino y en femenino sería gata. Pato sería en masculino y pata sería en femenino. Perro sería masculino y perra sería femenino. Explicado esto, pasamos a la actividad 9. Elijo un adjetivo del recuadro y lo escribo junto a la palabra que corresponde. Orejas, ¿cuál de estas palabritas irá aquí? Tachamos la que ya ocupamos y vamos completando. Pasamos a la siguiente página. El femenino de la mayoría de adjetivos se forma añadiendo a
Ejemplo, edificio alto, casa alta. Como ya explicamos, masculino es hombre, femenino es mujer. 10. Escribo los femeninos de los adjetivos. Perro bravo, masculino. ¿Cómo sería en femenino? Perra brava, ¿no es cierto? Y así con la que sigue. Continuamos. Algunos adjetivos son iguales tanto en femenino como en masculino. Ejemplo, el vecino amable, la vecina amable. 11. Escribo junto al ejemplo un sustantivo masculino al que pueda calificar con el mismo adjetivo que está destacado. La niña inteligente. Aquí estaría en femenino. Transfórmele a masculino. ¿Cómo sería? Exacto, sería el niño inteligente. Y así hacemos con la siguiente. Continuamos. Los plurales de los adjetivos se forman añadiendo la S o es. Ejemplos, a la grande, a las grandes. Oso gris, osos grises. En esta parte los niños ya saben lo que es singular y plural, pero recordemos. Casa está en singular, es decir, una casita. Casas está en plural porque están bastantes, están varias. Cuaderno está en singular, cuadernos está en plural. Borrador está en singular, borradores está en plural. Explicado esto, pasamos a la actividad 12. Completo la oración con un adjetivo que califique a la palabra destacada. Los ojos del perro son, pongan aquí una característica o cualidad o también llamado adjetivo calificativo. Es lo mismo como ya explicamos. Los ojos del perro son bonitos, grandes, pequeños, lo que usted desee puede poner. Y así con la que está abajo. Continuamos. Los plurales de adjetivos que terminan en Z se forman cambiando la Z por la C de casa. En esta parte vamos a explicar que en singular tenemos aquí, por ejemplo, lápiz, pez, nariz, maíz. Cuando la palabra en singular termina en Z, para convertirlo o transformarlo en plural, la Z se cambia por la C de casa. Entonces quedaría así: lápiz, lápices. La Z cambia por la C de casa. Pez, peces. Nariz, narices. Maíz, maíces. Que estamos observando que en singular las palabras que terminan en Z, cuando se transforman al plural, la Z se ha convertido en C de casa. Actividad 13. Escribo las frases en plural. Niña feliz está en singular. ¿Cómo sería en plural? Serían niñas felices. Escriban correctamente. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.